está bolígrafo. Pues si os parece, hablamos un poquito del viaje de carretera, ya que Pablo está despierto. Bueno, antes tengo que pedir por favor que Pablo te presentes, tío, que es una pregunta difícil. Hola, Pablo. Pero cámbiate ya de carril, por favor. O sea, haz lo que sea, pero cámbiate, porque es que me estás jodiendo al personal. La peña va adelantándote y mirándote en plan, ¿pero qué haces, tío? Te estoy dejando pasar. Este tan majo es mi amigo Pablo, ¿vale? Os lo presento. El viaje hasta... Presentación. Vale, sí, pero nada. Con tus Bueno, palabras. no presentación. Derecha, ¿no, chavales? Y no sé qué No. hora hay. Yo diría que tengo. Ay, Dios mío. Entonces me presento. Sí, presentación. Hola, yo soy Pablo. Mis apellidos son García Vega. No sé si se me ve en la cámara, quizá no mucho, está un poco oscuro, pero bueno. Yo hace unos años me presenté en una frase o en unas palabras como un aventurillas romántico. Y la verdad es que veo un poco mis últimos años y cada vez que intento presentarme pienso en esas palabras y digo, me sigo reconociendo, entonces me presentaré como un aventurillas romántico. Muy bonito, me ha gustado mucho. De Pablo, ¿vale? Os resumo que le conozco desde que teníamos 10 años aproximadamente y es el motivo por el cual estamos recorriendo Canadá en furgoneta, su furgoneta, porque lleva 4 años son, Pablo, 3 años y medio. 3 años y medio viviendo en Montreal, que no es la capital, ahora nos contará un poco más acerca de la ciudad, pero es Canadá, es una de las ciudades más importantes de Canadá. Y vamos a empezar por ahí, si te parece, Pep. Cuéntame, ¿cómo es el proceso de ir a vivir a Canadá? ¿De dónde viene? Ir a vivir a Canadá viene de, como pasa muchas veces en mi vida, de momentos un poco de iluminación impulsiva y ganas de aventura y de hacer cosas distintas. Entonces, yo tengo ya tengo 22 años, he terminado la... ¿Tienes qué? No, estoy hablando. Ah, Estoy hablando en ese momento. pasado, Tengo 22 años, he terminado el grado de Ingeniería Industrial en Madrid, en la Politécnica de Madrid, y había hecho un año de Erasmus en Nápoles, en la Federico II de Nápoli, que fue fantástico, me encantó mi año de Erasmus italiano, al que también, por supuesto, vinieron Jorge y Álvaro, además de... ¡Qué buena coordinación! Y además de otro grupo de muy buenos amigos. Entonces, desde Saquía y alguna otra experiencia internacional anterior, yo sabía que me gustaba moverme por fuera de España. Y ¿qué sucedió? Pues que empecé el máster en una cuestión de estudios. Era un máster que está compatibilizado con un máster internacional también, en el que me había ido a China y me iba a ir a Estados Unidos. Y en mis ideas de máster era el segundo año irme fuera también a hacer otro intercambio, ¿no? Había muchas posibilidades en Europa, muchos dobles títulos en el que te dan también como el título de la universidad de destino, por ejemplo en Francia. Pero a mí me apetecía algo un poco distinto, una aventura que fuera algo distinto al Erasmus, ese ambiente más europeo que ya había vivido. Y bueno, en los últimos 15 minutos antes de enviar la solicitud, yo tenía puestos como primera opción era Delft en Holanda, en Países Bajos, y en los últimos 15 minutos dije, ¿qué coño? Va a poner esta plaza que hay de doble título en Montreal. Montreal está en Canadá y creo que puede ser divertido. Creo que Canadá puede aunar un poco la parte europea que me apetece, que me gusta, con la parte más americana que no conozco tanto. Y por eso fue pura aventura. No sabía que Canadá era un destino francófono, en que la universidad tenía que ser en francés. Yo no tenía el B2 de francés que había que tener para aplicar, pero otro
luego lo saco. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Seguimos en carretera, seguimos en Canadá. Estamos teniendo pequeños problemas técnicos, hemos movido a Pablo adelante. No, los problemas técnicos no son nada del conductor, pues que Bernat está bien, pues estaba ya cansado y toca a Bernat, luego me tocará a mí. Hemos traído a Pablo adelante y estamos teniendo problemas técnicos con la cámara, que se sobrecalienta debido a que está en el salpicadero del coche y el aire, mundo y tal, pues está complicado. Cosas del directo, es lo que tengo. Aunque no es directo, pero no es directo. No sé por dónde nos hemos quedado, me gustaría preguntarte por, te vienes a Montreal, se fresquea el asunto de Montreal, no tienes batería, tío, me cago en tu Dios, tronco, bueno, lo que pueda. Hasta que se acabe el tiempo. Vale. ¿Cuáles fueron tus mayores dificultades al llegar a Montreal? Al llegar, dices, Sí. pues mira, yo creo que es importante conocer un poco el contexto histórico mundial que se estaba viviendo cuando yo llego a Montreal. Y es que en el año en que yo aplico fue noviembre y del año 2020, diciembre de 2020 comienza el COVID en China y en marzo explota ya en Europa. Entonces, en ese momento de incertidumbre hay un montón de intercambios universitarios de mi universidad que se cancelan y entre los cuales la mayoría de los que podría haber aplicado en Europa, entonces bastante contento por no haberlo hecho y haber cogido el de Canadá. Yo iba a ir a Canadá con un doble título, o sea, haciendo un máster en Canadá, que dan el título de Canadá y el de España. Y además de mi plaza había otras... Truquitos que me gustan a mí. Además de ese intercambio había otras 6 plazas ya estaban asignadas para personas que hacían un intercambio regular de un semestre. Todas esas plazas son automáticamente anuladas para el año en que yo voy y la única persona que ha hecho previamente el mismo intercambio que iba a hacer yo es un chico que se llama Miquel, que le mando un saludo porque me ayudó muchísimo y está ya en Canadá y es la única persona de mi universidad que ha estado ya en Montreal haciendo el intercambio. Entonces, dificultades, pues bueno, a nivel migrativo, era bastante complejo conseguir los papeles en una situación como la del COVID. Yo enviaba los papeles, pero estaba completamente saturado su sistema y había gente que no trabajaba presencialmente, entonces había un colapso generalizado en todas las instituciones de cualquier país para conseguir visados y yo necesitaba un visado de inmigración. Entonces yo no estaba dentro de los plazos normales, había un tremendo cartel en la página web de Inmigración Canadá que decía que los plazos los estaban cumpliendo y que robaban paciencia. Había gente que estaba todo el rato llamando, yo la verdad es que no llamé, pero yo veía muy lejos, empecé a hacer mis papeles en marzo del año 2020, cuando empieza la pandemia en España, y yo me iba a ir en agosto, y normalmente eso pues podría haber dado, ¿no? Entonces, primera dificultad, inmigración, llegó a agosto, yo tenía ya mi vuelo cogido, y yo no tengo ni un solo papel, no me puedo ir a Canadá, no tengo papel de inmigración, y además no solo eso, sino que yo tenía mi vuelo y es cancelado por la aerolínea por motivos del COVID, porque realmente Canadá no estaba aceptando personas en el territorio. ¿Te echaban? No es que te echaban, sí, no te aceptaban. Básicamente tú llegabas, seguramente no te dejaran directamente embarcar en el vuelo, no es que llegues a suelo canadiense y te dijeran oye, campeón, ya hiciste la vuelta. No, seguramente en Barajas llegas y a la aerolínea le enseñas los papeles que tienen y te dicen, campeón, no vas a poder entrar, así que te quedas en tierra. Eso es lo que estaba pasando. Entonces, yo con las mismas, en esa situación también de COVID, bastante incierta, en ese momento estoy en Italia. En Nápoles. Había sido un verano bastante divertido a pesar del COVID, porque bueno, se habían relajado bastante las medidas y yo estaba allí en Nápoles con mis super amigos Miriam y Sirio haciendo una ruta por la isla de Ischia, y ese día era el día de mi cumpleaños, el día 8 de septiembre empezaba las clases a distancia de la Universidad Polytechnique Montréal.
Entonces, empezaba las clases a distancia en francés. Mi plan era ver Con el horario, con el horario canadiense, todo. o sea, 5 de la mañana, 6 Empezábamos, mira, las clases podían, la mejor de las clases empezaba a las 4 de la tarde, que era algo bastante razonable. La peor de las clases empezaba a las 3 de la mañana. Wow. Entonces, bueno, yo me había hecho un horario un poco adaptado a mi situación. Había alguna clase que decía, mira, esto es que no voy a ir porque es imposible. Entonces yo estaba ahí en Nápoles, como era todo en línea, dije, oye, de lujo, primera semanita me la voy a hacer desde Nápoles. Llego a la clase 1 y ahí va mi madre. No solo es que mi francés estaba muy oxidado, porque lo estaba, porque no había practicado nada, pensé que iba a tener tiempo ese verano para darle caña al francés y lejos de eso me fui de... Estaba haciendo unas prácticas que me habían tomado mucho tiempo, entonces no estuve practicando francés y luego, no voy a mentir, me pegó un mesazo de agosto como un campeón. Sabía yo que iba a ser mi último verano en España hasta Dios sabe cuándo y entonces me fui por ahí. Y empecé mis clases en francés y aquello no solo era francés, sino es que además era francés de Quebec. Tienen un acento muy diferente al que yo había escuchado en las clases de francés, Jorge. Yo no sé si te acuerdas de cómo eran las clases de francés con nuestro profesor Raúl. Yo no las entendía de saque, o sea, en ese momento era complicado, ni Quebec ni francés al uso, entonces estaba jodido. Terminamos con un nivel de francés que era el nivel que te sirve para pedir el pan y el croissant en la boulangerie, que se decía así, y le decías merci y de rien y a casita. Y claro, allí, Universidad Politécnica, Ingeniería Industrial en francés de Quebec, hablaban en japonés y entendía lo mismo, vaya. Total, que aquella primera semana me sirvió para darme esa hostia de realidad, digo, ese golpe de realidad que necesitaba. Aceptamos palabras. Tutec. Vale. Entonces, me di ese golpazo de realidad de, hijo, no tienes ni idea de lo que te están diciendo en clase. Dentro de una semana y media tienes que presentar un trabajo con otros 2 tíos con los que no puedes comunicarte porque hablan el idioma que tú no entiendes y tienes que hacer algo ya. Además, no puedes llegar a Canadá porque no tienes papeles y las fronteras siguen cerradas. Así que más te vale ser inventivo. Situación poco halagüeña. Sí, desde luego no era muy halagüeña. Menos mal que ahí estaba mi amigo Jorge. Jorge en sí no tuvo tanto que ver en sí mismo con mi aprendizaje. De hecho, creo que estás un poco sorprendido a lo mejor. ¿Yo? Sí. O sea, nosotros Jorge. Ahora eres tú, Jorge. Jorge tenía en su haber una cuenta de Workaway, plataforma que utilicé para contactar con todos los posibles voluntariados, au pair, persona que me pudiera acoger en algún lugar en el que se hablara francés. Yo, en mis noches de Nápoles, intentando entender algo de la clase, vi que no entendía nada y entonces lo que me puse es a pensar cómo narices iba a conseguir aprender francés en el menor tiempo posible para poder empezar las clases, bueno, continuar con las clases y no suspender todas las asignaturas. Y entonces, en aquel momento dije, coño, ¿dónde se habla francés que pueda llegar yo por los medios de transporte que ahora mismo son factibles y que me acepten? O sea, que legalmente pueda entrar en ese país, porque COVID, recordemos. Y entonces dije, nuestros amigos, los franceses de Francia. Ahí es donde entra Jorge y su cuenta de Workaway. Jorge se había ido ya... Se podría marcar un buen patrocinio Workaway en este vídeo. No. Yo, después de esta experiencia, durante varios meses y años, he estado hablando maravillas de Workaway y nunca me pagaron un duro. Seguiré haciéndolo de mil amores porque me parece una muy buena plataforma. Pero efectivamente, Jorge, si quieren apretar un poquito la guita, el cash, la money, estará bienvenida. Y entonces, en aquel momento yo no tenía esa guita, cash, money, cojo la del Jorge, que ya estaba pagada, y entonces Sí. con
la cuenta de Workaway, perfil de Jorge, que tenía una foto muy bonita de él frente de la Torre Eiffel, bien peinadito y con su camisa del domingo, me pongo a escribir a todo Kiski con un mensaje pues tipo aplicación de trabajo, de hola, me llamo Pablo, soy un... en aquel momento no decía que era un romántico aventurillas, pero bueno, pues les contaba un poco que había sido responsable de un grupo de lo que se podía conocer como Boy Scouts, que me gustaba mucho la naturaleza, que ya había trabajado reconstruyendo muros en los Pirineos con Jorge y con más gente. Total, intentaba un poco vender la moto de que era un tipo manitas y que podía hacer casi cualquier cosa que se me pusiera por delante. Eso sí, siempre resaltaba que necesitaba una buena conexión a internet y tiempo para poder hacer mis clases. Bueno, a pesar de que eran por la noche, pues necesitaba ese tiempo y tiempo para estudiar y hacer los trabajos. Bueno, yo... Mucho más tiempo porque tenías que enviar ese francés. Bueno, claro. sí, aparte de que yo confiaba en que únicamente estando en Francia ya iba a aprender francés por inferencia y por conversaciones con mucha gente. La verdad es que ya había aprendido italiano de una forma similar en Nápoles. O sea, ¿hablas cuántos idiomas ahora mismo? Ahora mismo hablo 4 idiomas y Contando el materno. contando el materno, sí. O sea, hablo inglés, español es mi lengua materna, inglés lo aprendí en el colegio desde que era pequeño, el italiano lo aprendí cuando fui a Nápoles de Erasmus un año y el francés vino en ese momento, ¿no? Entonces, en aquel momento el francés era otra de mis grandes barreras y dificultades. Adiós. Pues Pablo, volvemos a retomar, esta vez algo más especial. Esto no es un podcast donde podemos traer a personas de mi círculo cercano, en este caso Pablo, que ya habéis visto el vídeo presentación al principio. Ha sido algo convulso porque tenemos parte en la furgoneta donde os he explicado parte de su pasado, ya veré cómo me queda para montarlo, pero quería conocerte más, que contases tu historia desde... Porque creo que todavía no habíamos aterrizado en Montreal en un momento determinado y creo que es muy ilustrativo que un poco expliques a la gente que pueda estar interesado cómo es ese choque cultural o esos first steps en una universidad canadiense, ¿no? Vale, pues voy a intentar retomar donde estaba y avanzar rápido hasta llegar a lo que me estás preguntando. Entonces, si no recuerdo mal, yo había empezado a la universidad en francés de Quebec, no me enteraba de nada y quería buscar una forma rápida de aprender francés. Hiciste Workaway. Hice un Workaway a través de tu cuenta de Workaway, me fui a casa de un señor, Fred, muy majo, fue mi tío durante 3 meses y lo sigue siendo de otra forma. Fui parte de su familia, era como ese primo mayor que cuidaba de los niños, que hacía muchas cosas y me permitió aprender francés, además de seguir con las clases de la universidad a distancia. ¿Cómo es esa experiencia de Workaway? O sea, tú coges las maletas, estabas nervioso, me imagino que nervioso estarías. Sí. ¿Cómo es integrarse en un sitio que no conoces, con una familia que no conoces? Pues mira, la verdad es que esos primeros momentos, tanto allí en Francia como aquí en Montreal, los recuerdo mucho, los recordaré toda mi vida, porque es verdad que esa carta de presentación que tienen los lugares, que pueden no haberla pensado, pero es un poco esa primera impresión que te generan, me parece bastante importante. Yo llego a Francia, a la provincia de Corrèze, que es una provincia en medio de Francia, de total campo, la campagne française, y llego allí con un autobús nocturno que me trae desde el intercambiador internacional de Burgos. Flixbus tiene un intercambiador internacional en Burgos. Viva Flixbus, tío. Sí, sí. Me encanta una de las empresas que me encantaría trabajar. Lo entiendo. Me subo a ese autobús lleno de portugueses. Yo pensando que me había equivocado de autobús, pero no, efectivamente todos esos portugueses y yo íbamos hacia... Tras la pausa autobús. Sí, si pasa un camión Ceche pararemos para que se escuche bien, ¿no? Eso es.
Entonces, en ese autobús lleno de portugueses y yo, vamos hacia esa provincia de Francia que incluso pocos franceses han pasado por allí y muchos ni siquiera la conocen. Entonces llego allí, son las 5 de la mañana cuando un autobús me deposita en medio de una autopista, todo de noche, no se ve nada. Yo cojo mi frontal con mi mochila y empiezo a andar hacia lo que yo pensaba la casa de este señor. La casa de este señor es un punto, ni siquiera su localización GPS de Google Maps, porque no me la da. Este señor, Fred, gran amigo, saludos Fred, sé que verás esto y además te gustará porque yo también te hice una entrevista en su momento para un trabajo de la universidad. Yo al contactar con Fred es una persona que es un bastante desastre con los contactos a través de internet. Yo le pido muchas veces que me dé exactamente el nombre de la calle y el número y como que no me lo termina de explicar, no me da esa coordenada GPS y yo me meto en autobús 20 horas para llegar a un lugar que no sé ni siquiera cuál es. El día anterior, por Google Maps y utilizando las fotos que él tiene en su perfil de Workaway, intento entender cuál sería ese punto GPS al que tengo que ir. Porque sé que voy a llegar de noche, sé que va a ser muy complicado encontrar la casa. Entonces yo elaboro todo un plan para ver cuál... Hay una iglesia en concreto, que es la iglesia de Orlac-de-Bar, que es ese pueblito en el que vivía Fred, que se ve desde un ángulo determinado desde su jardín. Haciendo todo labores investigadoras para... Sí. Total. O sea, esto no es una broma, esto pasaba, estaba ahí con mi familia haciendo esto y bueno, ellos no estaban muy tranquilos sabiendo que iba a un lugar al que ni siquiera... Bueno, en el que ni siquiera sabía que iba a poder llegar bien y que realmente era el lugar en el que Fred vivía, ¿no? Pero bueno, yo tengo un buen sentimiento de esta gente, son intuiciones, yo me muevo mucho, la verdad, por esos impulsos e intuiciones que la gente me transmite y yo siento que va a estar bien. Y bueno, efectivamente, yo llego allí después de andar durante a lo mejor 2 horas por una cuesta arriba hacia el bosque. Ahí llamo a Guillermo Álvarez, que verá este podcast a lo mejor, y le mando un saludo muy fuerte, porque ahí estamos hablando, él me dice que está haciendo un proyecto, no sé si es un proyecto de la universidad o su trabajo, creo que era de su universidad. Está terminando un proyecto hasta las 6 de la mañana, y claro, a esa hora estoy yo ahí andando por la noche en un lugar que, de verdad, da miedo. O sea, llegas a un lugar de noche... Claro. En el que solo se escuchan el crujir de los árboles, no hay ni un coche, no hay ni un alma, o sea, no hay ni un coche. Y yo ando por la carretera, voy con mi frontal y voy alumbrando las señales para ver si realmente esta señal va hacia donde creo que va. No hay cobertura, eso se me había olvidado decir, no hay cobertura en ese lugar. Entonces, yo tenía mi plan elaborado y ando y llego a esa casa en la que yo pensaba que Fred iba a estar. Llego a la casa y digo, vale, ¿y ahora qué hago? O sea, no tengo su número de teléfono. Tengo la aplicación, pero no tengo cobertura. Y entonces, bueno, pues llamo a esa casa. Toc, toc, toc. Entonces sale un perro, Mustache, al que quiero un montón. Y Mustache viene y me acoge. Me dice, wow. No sé, Mustache, eso era un perro amigo desde el inicio. Qué bueno. Eran las 6:30 de la mañana, está amaneciendo y Mustache me acoge allí. De repente llega un señor en calzoncillos, sin camiseta, con cara de sueño. Me dice, hola, tal. Y yo, hola, ¿eres Fred? Me dice, sí. Y yo, yo soy Pablo. Encantado. Me da un abrazo. Un buen abrazo, caluroso, ¿no? Entro en su casa. Es una casa que es una casa llena de cachivaches, una casa llena de recuerdos donde cada esquina es un museo. Es una casa que ha construido él, que la ha construido con sus amigos. Cuando tenía 20 años la compró el terreno y construyeron esa casa de piedra y madera en la que vive allí con su familia. Y subo esas escaleras que crujen, me dice que voy a dormir arriba en lo que era en su momento pues algo parecido a un granero. Está transformado en una sala de juegos para los niños y a mí me dan como una cama en un tejado. Y me tumbo ahí después de como 24 horas de viaje.
¿Cómo rompes esa llamada a la aventura, ese miedo innato que hay en una persona cuando se enfrenta a esos planes que por internet hemos hecho muchos, yo incluido? ¿Cómo cedes ese impulso de miedo? ¿Cómo lo vences? Em, yo creo que para mí hay tres partes. Hay una parte que yo creo que es pura inconsciencia mía. Soy poco consciente de determinadas cosas, entonces esa parte me ayuda. Está bien, oye, reconocerlo, virtud. Hay otra parte que es lo que se dice en inglés como ese gut feeling, como ese sentimiento de que God viene... feeling. No, es de las gónadas. O sea, viene Ah. de tu propio... Viene de tu estómago. Ok. Ese sentimiento que nace del estómago y que sabes que va a ir bien. ¿Vale? Entonces, muchas veces en mi vida, y la verdad es que a lo mejor suena prepotente, pero creo que pocas veces me he equivocado siguiendo ese Esos sentimiento. instintos, ¿no? Es distinto porque ya no es que te equivoques o no. En plan, creo que no hay justamente un acierto o error en esos sentimientos, sino es únicamente... O sea, el hecho es que tú vas con cierta predisposición hacia algo y creo que esa predisposición va a hacer ya directamente que sea un éxito. Da igual si me hubiera vuelto a casa 24 horas después, hubiera sido un éxito. Entonces, que en ese caso... ¿La tercera pata? Sí, perdona. Y la tercera pata es la experiencia. La tercera pata es la experiencia. Esa experiencia empezó cuando yo era muy pequeño y siempre he ayudado de mis padres, apoyado por mi gente cercana. Pues poco a poco, no sé, como a lo mejor cualquier persona que ha ido creciendo en su vida, ha ido enfrentándose cada vez a retos un poco más complicados. Y entonces, esa experiencia de saber que me he planteado retos en los que, pues, no sé, aparentemente hay ese miedo y existe, y hay una incertidumbre, cosas que no conozco, comentarios de otras personas que me dirán, oye, pues lo que Ahora estás vamos a eso. Por ejemplo, me fui a Italia y no sabía nada de italiano, y la universidad era en italiano, y bueno, pues lo aprendí porque lo necesitaba. O sea que hay un ejercicio de aprendizaje, de experiencias pasadas que te impulsa Sí, y que o sea, no empiezas a vivir en Montreal de la noche a la mañana si no has salido nunca de tu casa. efectivamente. O sea, lo harás de otra forma, seguramente. Claro. Lo habrás planificado más, lo harás con pues mucha más seguridad. Si no has salido nunca de tu casa, hay gente que ha venido aquí. Yo he conocido a mi amigo Julián, al que amo enormemente, salió de Francia para venir a Quebec. Y no solo a Quebec, o sea, no solo a Montreal, sino que es que no llegó a aterrizar a Montreal, se cogió ese autobús como el que yo me cogí de 24 horas para llegar a 1000 kilómetros al norte y pasarse 3 años estudiando ciencia técnica forestal en un lugar precioso perdido de la mano de Dios. Ya ves. Bueno, pues ese hombre, la verdad es que iba con bastante menos certidumbres de las que yo podía tener de mis experiencias pasadas, pero ¿sabes qué es lo que pasó? Que él contactó con una persona que había hecho eso antes por Instagram o algo así, y pues le dio esa paz y ese... Yo creo que al final es un ejercicio casi de fe. Ese gut feeling viene también un poco impulsado por la fe, es decir, la verdad es que siento que va a salir bien, ¿no? Y entonces, en ese caso, pues Julián, eso se lo produce quizás su amor por la naturaleza, sabe que el bosque, los árboles, la naturaleza es su pasión, y sabe que aquí lo hay. Y no sé, pues ese sentimiento. Me surgen dos preguntas. La primera, ¿es para todo el mundo viajar y vivir en el extranjero? Es para todo el que lo quiera, para mí. ¿Crees que sí? ¿Crees que aporta? Creo Siempre. creo que sí, siempre. Creo que todo lo que hacemos nos aporta. Salir al extranjero, muchas veces salir de nuestra zona de confort, entonces aporta cosas distintas que las que te podrían aportar estar en casa y hacer un proyecto de jardinería, que serían diferentes. O sea, no es ni mejor ni peor, es solo diferente. Entonces, viajar aporta, sí. Hacer un proyecto de jardinería en tu casa y aprender cómo crecen las frutas y verduras que pueden vivir en el ecosistema en el que tú te mueves,
pues también aporta muchísimo. O sea, para mí no es ni una condición sin la cual una persona no se puede conformar. Sine qua non. Sine qua non. Ni una opción... O sea, no es una condición para mí para ser ni buena persona, ni persona aventurera, ni persona vividora. O sea, creo que puedes vivir mucho y muy bien y explorar de otra forma en la que no sea viajando o viajando al extranjero. Creo, eso sí, que es una forma para mí, para mi forma de ver la vida, que es una forma muy atractiva de crecer como persona. A mí viajar y sobre todo mi experiencia fuera me ha ayudado a poder desarrollarme como persona fuera de mi círculo familiar. O sea, una de las cosas muy bonitas de empezar en un lugar nuevo es que tienes un folio en blanco. Da miedo, pero es muy bonito al mismo tiempo y es una gran oportunidad. Porque vas con tu mochila, como vamos todos con nuestra mochila de la vida. Gracias, Arturo, por la mochila de la vida que nos has... Para la mochilita. que nos has brindado. Y entonces con esa mochilita de la vida llegamos a un sitio, pero solo la mochila solo la llevas tú. Y solo sabes tú lo que hay en tu mochila. Tú puedes sacar lo que quieras. Un borrón y cuenta nuevas, es muy... No es cuenta nueva, porque tú vas con tu mochila. Ya. Pero que vas sacando esas partes que te apetece sacar. Y has aprendido. Y has aprendido cosas y lo que pasa es que no tienes esa... Para lo bueno y para lo malo, no tienes toda una estructura que has ido creando según has crecido en un lugar. Hace muchos años que no paras en España de seguido. Siempre ha habido un nuevo viaje o un nuevo frente. O te has movido para encontrarlo. ¿Es porque te has sentido incómodo en España en alguna ocasión? Pues mira, no me he ido porque me he sentido incómodo, pero sí que me he dado cuenta de que estaba incómodo tomando perspectiva al estar fuera. O sea, el hecho de irme no fue impulsado porque estuviera incómodo. Hay mucha gente que sí que lo hace. Claro. Hay mucha gente aquí en Quebec, hay muchos franceses, mucha gente que viene huyendo de una situación incómoda que es más incómoda en una posición socioeconómica muy cómoda dentro del mundo. Sí. O sea, no son inmigrantes Sí, que vienen por es una algo- necesidad económica, algo más- porque hay guerra, por su condición de género o de religión o lo que sea, sino que realmente hay muchos que vienen porque, oye, pues no se tiene una buena relación con su familia o no encuentran su hueco en aquel pueblo en el que crecieron. Y entonces emigran por eso. Tú dices que eso no te pasó. Eso a mí no me pasó para nada. Para mí es esas ganas de descubrir, esas ganas de encontrar personas diferentes. Sí que hay una parte de mí que sale de mi casa, una parte de mí que sale buscando un lugar para mí en el mundo. Desde que soy pequeño no es que me sienta incómodo, pero sí que me ha costado encontrar ese lugar en el que yo soy yo, estoy tranquilo, contento siendo yo y puedo desarrollarme y desplegarme como me apetece. Aquí viene el tema de la estructura y la mochila con la que hemos crecido. La familia, los amigos, desde que nacemos empezamos a conocer gente y crear algo en un lugar determinado. Esos roles que tenemos con nuestros padres, con nuestras hermanas, con hermanos, con amigos, se van construyendo poquito a poco y a veces son muy complicados de mover llegados a un determinado momento. Entonces, a pesar de que las personas cambiemos, porque crecemos, hay determinados roles, determinadas relaciones. Yo lo noto, por ejemplo, contigo, lo noto con Álvaro, lo noto con mis amigos de la infancia. Cuando vuelvo, siento que hay dinámicas de poder, dinámicas de tipos de bromas, de dinámicas de afecto que son diferentes. O
sea, no, perdón, que son diferentes, que son esas que creamos en su momento y que son más complicadas de cambiar. Entonces, el hecho de poder... y entonces, el hecho de quitarte todo esto y poder empezar en otro lugar, te lleva a descubrir, a mí lo que me ha aportado en una gran mayoría es descubrir cómo me gustaría ser, o cómo me gusta ser de forma adulta y con total libertad. Bueno, con total no, pero con la mayor libertad que a mí que yo puedo Que tener. se puede tener. No es la mayor, pero es la que yo he encontrado y con la que estoy a gusto, ¿no? ¿Qué cosas has descubierto de ti mismo en esta etapa? Pues mira, yo me doy cuenta, primero, una de las cosas que me he dado cuenta, esto ha sido, voy a dejarlo para el final porque creo que es una de las cosas que he aprendido más tarde, pero... Puede ser de lo más básico. sí, no, lo estoy pensando, pues mira, me he dado cuenta, una de las primeras cosas que me di cuenta fue que me importa mucho el entorno en el que vivo y la gente con la que vivo. Para mí es muy importante estar a gusto con mis compañeras de piso, que es mi familia. Vean, voy a aprovechar para cerrar esto. Entonces, el entorno me parece súper importante. El poder llegar a casa y tener un hogar en el que sentirme en casa es muy importante. Y lo ha sido desde el inicio aquí en Montreal porque no lo tuve en Italia, por ejemplo. O sea, me di cuenta en Italia. Dije, sí, Que en Italia no lo habías encontrado, pero que aquí en Montreal sí. sí, efectivamente, en Italia yo me di cuenta de que el lugar en el que vivía no era ese hogar. En ese momento no lo valoré tanto, pero sí me di cuenta de que me importaba. Y cuando vine aquí, le puse un remedio a aquello que para mí era importante. O sea, puse mi energía en encontrar un lugar en el que me sintiera a gusto con personas con las que me sintiera a gusto en mi casa. No fue así al llegar porque no era posible, pero Claro. sí que me adapté. Todavía no hemos llegado cuando llegué a Montreal, no sé si vamos a llegar. Pero Ahora pero- creo que tiene más pero- sentido lo que estamos haciendo. sí, me parece bien. A lo mejor no llegamos a Montreal nunca. Bueno. Estamos. Estamos aquí. Entonces, eso fue un gran aprendizaje. También rodearme de personas que piensan parecido a mí está muy bien, con las que me sienta a gusto a lo mejor para vivir, pero también es importante tener contrapuntos Claro. en ¿Y la vida. qué más cosas habías aprendido de ti? Ah, sobre mí sí, para mí, o sea, yo creo que, Después de yo creo que viaje. estas cosas para mí son aprendizajes de qué es lo que yo quiero en mi vida, ¿sabes? Claro. O sea, para mí... O sea, ¿qué cosas has descubierto? Claro, sí, eso te iba a contar. Eso de personas distintas viene en... Me di cuenta aquí de que necesitaba estar con personas también de distinta edad. Estaba acostumbrado a moverme sobre todo con gente joven, en la universidad, en los círculos pues, de compañeros de piso y amigos, amigas de esta gente, fiestas. Era un entorno muy juvenil. Montreal además es una ciudad bastante joven. Entonces, en un momento dado, no es que me diera cuenta de esto y tomar acciones, pero tomé acciones que me hicieron darme cuenta de esto, porque empecé a valorar amistades, como por ejemplo John, es una persona que conocí, una persona de ahora 93 años, a la que empecé ayudando a hacer un poco las compras a final de COVID y que hemos terminado siendo muy, muy buenos amigos y del que me gustaría y del que estamos haciendo con Manuel y Enrique. Estamos empezando a montar un documental sobre su vida y su hermana, que vive al otro lado del continente. Entonces, amistades con personas diversas en edades, en pensamiento, para mí empezaron a ser importantes también, porque sentía que vivía en un lugar muy, muy monógamo. Muy homogéneo, perdona. Monógamo no, perdona. Otra cosa es que tengo que reaprender el español, porque durante mucho tiempo no he estado hablando español. Me gustaban más círculos sociales. No es que me gustara, no estaba tan cómodo como con la gente que piensa parecido a mí, pero me hacían crecer y me gustaba eso. Entonces, ese punto de dolor, incomodidad que te da el estar aprendiendo cosas. Vamos a hacer un pequeño abstract, ¿vale? Para que expliques más en profundidad un poco lo de John, el proyecto, que yo creo que es muy interesante. ¿Cómo comenzaste a trabajar con Vale. él? Pues mira, John aparece
en mi vida cuando llevo aquí 2 meses. Porque hay Miquel, la persona que Otro que me mandamos. ayudó. Sí, ya se lo Ya está en el comenté equipo antes. de los Sí, lo saludos. comentamos antes. Es la persona que me ayudó a llegar aquí porque había hecho el mismo programa de universitario que yo antes. Ok. Miquel trabajaba, bueno, hacía voluntariado en una organización que se llama La Puerta Amarilla, de Yellow Door, que se dedican a hacer conexiones intergeneracionales entre personas jóvenes como pues nosotros y personas más mayores que necesitan seguramente ayuda para algo. En ese momento Miquel me dijo que necesitaban gente y él había estado haciendo voluntariado con una persona enseñándole un poco de ofimática, pues muy básico, aprender a utilizar bien un teléfono inteligente, a lo mejor encender un ordenador, buscar en internet, algo. A mí la verdad es que... Poco se valora eso, ¿eh? Es que claro, hemos cambiado tanto de un tiempo a esta parte que hay personas que se han quedado totalmente en eso que hoy damos por sentado, en esas herramientas modernas del ser humano, se han quedado obsoletas. Ya. Hay que hacer un ejercicio por enseñar. No, es verdad, es cierto. Yo había hecho algo parecido con mis abuelos en un momento dado y me parecía muy divertido, aparte de que realmente lo agradecían ellos. A mí en ese momento la verdad es que me apetece muy poquito, después de haber pasado 2 años o 3 de pantallas todo el día haciendo zooms para arriba para abajo, me apetecía muy poquito estar allí enseñando a alguien a utilizar más pantallas. Pero sí que me gustó la idea y me quedé con la organización, entonces les dije que yo estaba encantado, pero para hacer otro tipo de labores. Entonces me pusieron en contacto con este señor, John Crankshaw, que pues es un pianista de profesión toda su vida. Fue esa persona que en los años... yo me imagino que sí, si tiene 93, pues nace en los años 30. Nace en los años 30 y... Espero que sea eso. y entonces empieza a tocar el piano a los pocos años empieza a tocar el piano y en una familia muy musical, pero bueno, su padre pues en principio quiere que sea abogado, como él, un tipo pues al que yo creo que es de ascendencia irlandesa, pero no sé si es su padre o su madre que es de familia irlandesa. O escocesa, perdona, creo que son escoceses los dos. Entonces, esta persona abogada quiere que su hijo también sea abogado y John pues no es un abogado. En su alma no es un abogado porque es una persona con una sensibilidad muy diferente. No solo es pianista, que además toca muy bien y canta muy bien y es un artista en su forma de interpretar, también lo es, sino que además es un chico al que le gustan también los chicos. Es un chico homosexual nacido en los años 30, ¿no? Entonces, eso le lleva, yo me imagino, a que a lo largo de su vida bastantes pues, conflictos, primero seguramente con su familia, que yo creo que finalmente terminan aceptándolo y apoyándole en eso, y luego, bueno, no sé, a lo largo de su vida, me imagino que en aquellos inicios de una sociedad un poco más abierta de espíritu como la que existe ahora mismo en Montreal, en Quebec, Canadá, pues en aquel momento era un poco bastante más complicado, ¿no? Seguramente gente de ahora mismo en otros países puede identificarse con situaciones que se vivían aquí en los años 30 y 40, ¿no? Entonces él empieza a tocar el piano y empieza a vivir de la música. En aquel momento es ese boom que dura pues bastantes décadas en las que pues ser músico y vivir del espectáculo y de entretener a los demás es posible para algunos y sobre todo para la gente que trabaja fuerte en ello, ¿no? Entonces, y con talento, bueno. Sí, por supuesto, pero John, más que talento, que sí que creo que lo tiene, sobre todo lo que tiene es mucho esfuerzo y muchas horas de práctica, de interpretación, de aprender canciones. Es una persona que tiene 93 años y es que se sabe todas las canciones que a mí se me ocurren, se las sabe, canciones de su época, evidentemente. Se las sabe no solo tocar al piano perfectamente, sino que sabe cantarlas. Sabe las letras. Se sabe las interpretaciones de las voces. Es una persona que interpreta delante del piano, ¿no? Le mete, no solo sino que hace una cosa mucho más holística, ¿no? En ese sentido. Es su forma de comunicar, en realidad.
O sea, John es una persona que cada vez que le veo, una de cada 2 veces, me dice: lo siento por no hablar tanto porque soy una persona con poca conversación. Y es cierto, John no es la persona que te va a animar una conversación hablando, pero es una persona que te va a transmitir mucho más con su música. Te va a transmitir tocando, cantando, interpretando, sonriendo. Y es una forma muy especial suya que tiene de hacer las cosas. ¿Y este proyecto que habéis estado haciendo este verano? Pues mira, este proyecto empieza con Enrique Manuel, que viene a visitarme hace... También les mandamos un saludo. No será por saludos. No se da por saludos, por abrazos, porque son gratis y hacen mucho bien. Puedo empezar a cobrarlos. Bueno, Salen los vídeos solo. en los vídeos, bueno. Entonces, Enrique y Manuel vienen y a mí, igual a mi familia, o sea, igual que a las personas que vienen, me gusta mucho que conozcan a John, porque sé que a John le hace mucha ilusión, a mí me la hace también y a las personas que suelen venir pues también se lo hacen. Es una persona muy especial aquí para mí. Para mí. Y entonces vienen y yo les digo: venid a casa de John, vamos un día. Además, yo sé que a Enrique le encanta cantar y le encanta pues Sinatra, igual que a John y Edith Piaf. Y pues, bueno, sabía que iban a congeniar muy bien. Entonces, como no podía ser de otra forma, pues vamos a su casa. John emocionado, sabiendo que es una pareja homosexual, que están juntos, porque John, una de las cosas que se reprocha toda su vida es su infidelidad. O sea, lleva toda su vida... Su infidelidad. Infidelidad, sí. Hostia. Es una persona que ha vivido mucho el mundo de la noche y a la que le han encantado pues el acostarse con muchas personas. Y entonces ha tenido amantes por todos lados. No suele pasar en el mundo de la noche que... En el mundo de la noche es verdad que espectáculos, pues, la gente es conocida por su fidelidad y el compromiso. Por supuesto. Broma. En el caso de John, tuvo una pareja durante a lo mejor 30 años, a la que fue infiel varias veces y que finalmente pues se acabó cansando de él. Y John... 30 años, ¿eh? Sí. Nunca llegaron a vivir juntos. O sea, él iba a visitarlo, él vivía fuera de Montreal y él iba a visitarlo y se quería mucho, pero es verdad que John pues debía ser una persona complicada con la que estar en pareja, sabiendo que pues le gustaba una polla más que un toto un lápiz. O sea, es que básicamente es un poco el... Vas a obligar a meter un pitido. Ay, vaya. Entonces, hay una frase de John bastante graciosa de eso y dice: I'm not straight, no soy hetero. I'm straight to bed. O sea, va directo a la cama. O sea, es un poco era su filosofía. Eso es lo que era. Y... un pianista, flor de la vida, fresqueador, no sé. Sí, entonces, bueno, pues John en ese contexto vital llega a sus 90, llega el COVID y se da un batacazo muy grande por el COVID, porque su vida social se desvanece de un día de noche a la mañana. Y bueno, pues está solo, en el sentido de que no tiene familia. Su hermana está al otro lado del continente. Sí, por favor. Su hermana está al otro lado del continente y la persona más cercana que tiene John es la que ha sido su representante toda su vida. Entonces, bueno, John, pues eso, es ese espíritu a lo mejor un poco más familiar que traen las culturas mediterráneas y especialmente la española, en la que pues los amigos y la familia nos queremos mucho y estamos muy cerca los unos de los otros. Le llama mucho la atención cuando ve a mi familia, cuando ve a Enrique y a Manuel, y especialmente por ser una pareja que están juntos y son gays. Y le hace mucha ilusión y estamos ahí cantando, tocando, y entonces le hacemos vídeos a John tocando el piano. Y le hacemos a vídeos a John tocando el piano no solo porque nos gusta mucho verlo y queremos como tenerlo a lo mejor para poder tener esos momentos guardados para poder escucharlos en otro momento, sino porque además sabemos que 2 días después volamos a Vancouver a viajar por la isla de Vancouver y teniendo aventuras con Manuel y Enrique. Y entonces, en ese momento, sabemos que su hermana, a la que no ha visto desde hace más de 24 años, desde el año 2000, no se han visto.
sabemos que le va a hacer tremenda ilusión que le podamos enseñar a su hermano en imagen, al que escucha hablar por teléfono casi todos los días, pero que hace 25 años casi que no ha visto y que no sabe cuál es su rostro, cómo ha envejecido, cómo toca. No tocan el piano cuando Claro. Cuando hablan por teléfono. Entonces, bueno, pues con esos vídeos y con una carta que nos da John para su hermana Heather, volamos hacia Vancouver y allí, pues... Tenéis el reencuentro. No es el reencuentro. Bueno, no, digital. No hemos visto nunca a Heather. No sé. Tengo solo una foto suya de cuando tenía 40 años. Vale, ok. Y vamos a verla. Entonces vamos a verla y es una mujer que ha sufrido mucho también en su vida, de otra forma. Se casó con una persona que al final resultó ser bastante... en 4 minutos entra a una reunión. Vale, pues... Se casa, voy a terminar esta historia. Se casa con una persona que es es un maltratador. Heather tiene la espalda combada. Pero es una persona que, contrario a John, es súper autónoma. Tiene la casa impoluta. Tiene todo lleno de cuadros y de pequeños detalles que son muy, muy bonitos. O sea, vive en una casa que será como esta habitación más el baño, más un trocito de cocina. Es un estudio. Vive con muy pocos recursos. Pero tiene todo precioso. Me enseñó hace poco una cosa que yo no había dado tanta importancia en mi vida, que es la importancia de la vanidad. Y del quererse a uno mismo y de cuidarse a uno mismo. Muy importante. No es algo que yo haya hecho mucho durante mi vida. Y mira, por ejemplo, ahora yo iba vestido con una camiseta un poco guarrilla. Y antes de ir al podcast, pues me ha gustado ponerme una camiseta... Esto no es un podcast. Perdona, a esto que no es un podcast. Me ha gustado ponerme esta camisa y cambiarme y lavarme los dientes. Totalmente. Y es importante que en la vanidad, y lo veo en esta bien, mujer... tal, sí, y verse bien para uno mismo, tal. para los demás... También, oye, que está bien también que la gente te diga, oye, tío, me encanta tu camisa hoy. Totalmente. Y me parece que es un Gracias. Eso es verdad, es muy chula. Además está como bordada las rayas. Bueno, te voy a hacer un impasse. Y es que las thrift shops se llaman aquí, ¿no? En Montreal. Sí, son tiendas de segunda mano. No os podéis imaginar la cantidad de cosas chulas que tienen. De verdad, es otro concepto, ¿eh? O sea, en España están guay, pero aquí se pasan el juego con cositas guays. Podría decir que el 90% de mi armario de aquí está en eso. Yo me he aficionado, ¿eh? El otro 10% son calzoncillos y calcetines que vienen de España. Entonces, nada, pues le enseñamos los vídeos, es un momento precioso, yo lloro como una Magdalena. Y ya en ese momento estamos pensando, Enrique, Manu y yo, que vamos a grabar esto para hacer un corto, porque nos apetecía hacer un corto. Entonces tenemos 2 horas de grabación allí, la verdad que preciosas, no las he visto todavía, pero está Enrique trabajando en ese primer corto. A ver si me pasáis el vídeo y lo meto. Sí, no sé si se va a poder subir a YouTube directamente, porque, bueno, ahora os cuento el proyecto, la idea es que tome mayor amplitud y consigamos una productora y podamos grabar el encuentro. Eso es lo que queremos. Queremos que John y Heather puedan encontrarse. Qué bonito, macho. De alguna forma, nos gustaría que fuera física, y ahí es donde viene toda la parte de esfuerzo de producción y nuestro. Ya estáis todos corriendo a dejar el enlace, vídeo, o lo que dejemos, apoyarlo fuerte en ese sentido. Sí, pondremos en cuanto tengamos la información, pues, de cómo apoyar o ayudar, o bueno, algo de visibilidad lo daremos a conocer. Entonces, bueno, en aquel encuentro que es precioso, también grabamos imágenes que luego le enseñamos a John al volver, y John ve por primera vez a su hermana, después de casi 25 años. Lo primero que dice John, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Les llamamos por teléfono a cada uno de los dos cuando le estamos mostrando lo que el otro ha preparado, las imágenes de la otra persona, les llamamos. Entonces, escuchan en directo la reacción de su respectivo hermano o hermana
cuando ven el vídeo de uno y otro tocando el piano, por ejemplo, cantando. Han estado cantando a la vez. Uno tocaba el piano y cantaba y el otro se le escuchaba por teléfono cantando en su casa Qué a chulo. 5.000 kilómetros de distancia, ¿no? Guau. O sea, a mí se me ponen los pelos de punta y me ¿Cómo tiembla la voz. escarbías? Muy bonito. Y muy llamativo. John lo primero que dice al ver a su hermana Ajá. es: ostras, qué vieja estás. Qué tocho. O sea, es lo que más le llama la atención. Como dice, con lo guapa que tú eras, ¿no? Eso dice. Muy de John, ¿no? Según... Muy de John, sí. La verdad que en ese momento a mí me duele y lo primero que me sale es decir, bueno, John, pero ¿no ves la voz tan bonita que tiene tu hermana y lo bien que sigue tocando el piano y lo... no sé, pues otras cosas, ¿no? Pues bueno, eso es lo que John aprecia en ese primer momento. Bueno, es muy muy interesante, la verdad que me apetece un montón el proyecto este del documental, como muchos otros proyectos que yo espero que vengan próximamente. No sé, podremos a lo mejor hablar en otro momento de Sí. ellos. Me gustaría también hablar, no sé si se está viendo aquí, la palabra es resiliencia, pero que ha sido bastante importante en esta etapa mía en Canadá, en Montreal, lo está siendo. Y bueno, de salud mental y demás, pues me encantaría hablar de ello, pero bueno, quizás será en otro ratito. Sí, porque básicamente tienes una hora. Yo decirte que lo que se ve es, yo te conozco desde hace muchos años, muchos, y me llama la atención porque veo a un Pablo que quizá en su desarrollo era más taimado o más un hombre detrás de un pantalón, ¿no? En una historia ancestral que cuentas. Detrás del pantalón de mi padre, Eso escondiéndome de los familiares que no conocía. Eso es, y en base a eso, pues fuiste creciendo, mejorando, tal, pero había una gran caja de Pandora, una gran incógnita, que era quizás ese bailar, ese sentir, ese llorar, y que creo que aquí has encontrado ese sitio para el esparcimiento. Efectivamente. Es raro ver a este Pablo, lo digo, Sí, que es lo que pues, te impacta, pero creo que mola mucho verte coger esa gran caja de Pandora y ser más libre de Efectivamente. lo que quieres. Pues gracias. La verdad es que lo que has dicho estoy bastante de acuerdo con ello, lo siento así. Creo que el bailar, llorar y... no sé, Cantar. cantar, sí, para mí es una parte más de una gran sensibilidad que yo tengo y siempre he tenido, pero que no he podido desarrollar tanto, no he querido o me ha dado miedo, que he podido desarrollar aquí. Porque justamente esa mochila, pues a lo mejor pues he podido sacar lo que yo quería, ¿no? Vale, date un consejo para cuando veas este vídeo. ¿A mí mismo? Sí. ¿A mí mismo de antes o de mañana? Lo vas De cuando lo vea, vas ¿no? a ver mañana, es futuro. Bueno, cuando lo vea, pues que te quiero un montón. Y que pues no olvides que te quiero mucho. Que nos queremos. Luego volvemos. Os quiero. Chao. Suscríbete, perro.